El crimen organizado tiene hundido en el terror a Ecuador. Ayer ese país vivió horas convulsas al ver en televisión la forma en la que criminales tomaron un canal, hicieron de periodistas sus rehenes y desataron una histeria colectiva entre explosivos y sangre que, plasmados en video, se hicieron virales. Pero en medio de todo esto hay un factor que es clave. La crisis de violencia en Ecuador lleva el sello de los carteles mexicanos. Ecuador es gobernado por Daniel Noboa, un hombre de 36 años que saltó del empresariado a la política con la promesa de poner mano dura contra los grupos de la delincuencia organizada. Con menos de 2 meses en el cargo, comenzó a tejer estos hilos de lo que había prometido. Inició con un plan de limpieza profunda en las cárceles. Buscaba extraditar reos, quitarles los lujos que tenían en sus celdas y evitar la convivencia de miembros de las principales organizaciones criminales de Ecuador, o sea, los choneros y los lobos. Pero el 7 de enero, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso del país y líder de los choneros, se fugó de una cárcel de Guayaquil. Las autoridades tardaron 15 horas en darse cuenta de lo que había ocurrido. A la fuga del Fito le siguió una estela de atentados y motines en las cárceles del país. Pero 48 horas después vino una segunda fuga. La madrugada de ayer del penal de Riobamba escapó Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos. El hombre llevaba apenas 3 días preso. Fue acusado por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de tener un plan para asesinarla. Sin embargo, desde el lunes, el gobierno ecuatoriano había ordenado un estado de excepción de 60 días para responder a esta ola de violencia con policías secuestrados, fugas de presos y ataques con explosivos. Claramente, eso no frenó al crimen organizado. Ayer por la tarde, los delincuentes tomaron por 30 minutos el canal 10 de TC Televisión en Guayaquil, mostrando sus armas a las cámaras. Luego llegó la policía, liberaron a los rehenes, detuvieron a 13 personas, pero en paralelo fueron asesinados custodios de penales, delincuentes entraron a la Universidad de Guayaquil y se reportaron robos en comercios. Todo esto detonó la suspensión de clases en todo el país y que el presidente Noboa firmara un decreto en el que declara un conflicto armado interno. Es decir, se reconoce que estos delincuentes tienen capacidad de tomar el control de territorios de forma prolongada y sostenida, por lo que son una amenaza no solo para la seguridad, sino para la existencia del Estado. Decir que existe un conflicto armado interno implica que las Fuerzas Armadas van a desplegar todo su poder en contra de los grupos criminales, que ahora son considerados terroristas. Lo que vemos hoy en Ecuador es quizá la muestra más cruel de lo que significa hablar de carteles transnacionales. Y en este caso puntual, del cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En mayo del año pasado, una investigación de la organización Insight Crime advertía de cómo los tentáculos del narcotráfico mexicano ya habían llegado hasta Ecuador, pues ese mes se realizaron 18 atentados en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Los grupos que perpetraron esos crímenes ya se presentaban como aliados del cártel de Sinaloa o del de Jalisco Nueva Generación. De hecho, en años pasados ya se daban señales muy graves de esta conexión cuando, en un esfuerzo por calmar las riñas entre pandillas, el presidente de entonces, Lenín Moreno, ordenó dispersar en las cárceles a los miembros de los choneros y los lobos. Pero en el 2021, las autoridades se dieron cuenta que eso solamente había fragmentado las organizaciones y, por consecuencia, las alianzas con los carteles mexicanos, porque en febrero de ese año, reclusos que se creía que pertenecían a los choneros terminaron en una gran riña en la que hubo 75 presos muertos. Las investigaciones concluyeron que, aunque sí eran choneros, unos estaban con el cártel de Jalisco, pero otros con el de Sinaloa.
Otras investigaciones periodísticas indican que cuando Fito, el reo que se fugó el 7 de enero, asumió como el líder de los choneros, ya era el principal operador del cártel de Sinaloa, específicamente en lo que respecta al tráfico de drogas, porque Ecuador se convirtió en una de las rutas para el trasiego. Incluso investigadores como Santiago Erazo exponen que, debido a la presión del gobierno de Estados Unidos, los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, se vieron obligados a buscar aliados más allá de las muy antaño conexiones con la delincuencia en Colombia. La promesa de Noboa de acabar con la violencia y tomar el control de las cárceles podría ser un parteaguas en ese país. Para bien, aún es muy prematuro decirlo. Lo cierto es que la situación ya había llegado a un límite. En las elecciones presidenciales del año pasado, los grupos criminales mataron a uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano vive en un estado de horror constante, atrapado en un conflicto con los grupos del narcotráfico, ahora considerados terroristas, que parece no tener fin y que es un espejo en el que México dolorosamente se ve reflejado. Yo soy Adela Micha.